Bueno, señores, qué gusto. 2 minuticos antes de las 6 para ir probando ya, final ya para poder invitar a don Juan Carlos para que se vaya conectando y arrancar con este live de El de los Zapatos Rojos presenta. Listo, ya vamos a ir esperando a que el doctor se nos conecte. Hola Giselle, qué gusto. Muy bien, vamos a esperar aquí a que se nos conecte el hombre para arrancar nuestro proceso. Bueno, recuerden que muchísimas gracias por la acogida. Esta es la tercera. Hola Juan, qué gusto. Esta es la tercera entrega del de los Zapatos Rojos presenta. Entonces vamos a empezar a... ¿cómo están? Vamos a empezar ya a mirar para que se nos conecten. Listo, qué gusto verlos a todos conectados. Muy bien. Mientras tanto, voy saludando aquí a Diana, Marcela, a Marian, a Jaime, a Giselle, qué gusto que estén conectados. A Jessica, qué gusto que estén aquí conectados. Juan, qué bueno que esté aquí conectado, mano. Que vamos a conectar. Liliana, qué chévere que nos conecte está un poquito trasnochada. Liliana está conectada desde Barcelona. Qué bien, qué gusto a todos ustedes. Vamos a esperar a que don Juan se nos conecte para arrancar con este live. Listo, listo. Aquí se nos van conectando. Angélica, qué gusto. Jenny, qué bien. Qué rico verlos conectados acá. Eso, perfecto. Juan. Perfecto, don Juan, qué gusto. Muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Hola Mario, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, a su merced, muchísimas gracias por estar aquí en la tercera versión de El de los Zapatos Rojos presenta. Para mí es un gran honor que su merced esté aquí acompañándonos para charlar un poquito acerca de este tema que a todos, primero de todo se nos hace raro porque todo el mundo está hablando ahorita es de lo que está pasando, pero muy poquitos, y su merced es uno de estas grandes personas que está pensando en qué es lo que va a venir más adelante después del COVID. Pero eso es lo que nos convoca aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, cuéntenos un poquito quién es su merced y por qué es el máster de Latinoamérica del tema de experiencia de cliente. O sea, para los que no conocen a Juan, Juan es un duro en ese tema, es de las mentes más reconocidas en Iberoamérica, el tema de experiencia de cliente. De verdad, tenerlo aquí en este ratico es un honor. Entonces, pues Juan, coméntenos un poquito su merced, a qué se dedica, en qué está. Bueno, muchas gracias por todas esas palabras. No, básicamente Mario, yo me dedico ya hace un buen tiempo, estoy aproximadamente ya en más de 20, 22 años trabajando en temas sobre todo de servicio al cliente y de canales. Ya desde hace 11 años estoy al frente de una compañía que se denomina ISO, donde trabajamos todos los temas de experiencia de cliente, canales de atención, experiencia del empleado y pues básicamente por eso nos dedicamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con toda la situación que está enfrentando los clientes en este momento y que seguramente va a cambiar la manera como hacia futuro nos vamos a comportar todos nosotros. Genial, genial, Juan. Pues bueno, y pues una de las cosas por las cuales le hice la invitación así súper rápido fue porque usted hace unas semanas, aparte Juan es bloguero, ¿no? Es uno de los principales blogueros de CX aquí y Juan escribió el último artículo que escribió en El Tiempo sobre este tema, el futuro del consumo. Esa pregunta va en dos lados, Juan. Primero, ¿por qué usted no siguió la corriente como de todos y empezar a marcar y hablar de la situación actual del COVID, sino que se sale un poquito del tema y empieza a plantear el tema futuro? ¿Por qué por qué enfoca su visión hacia futuro en el tema de Bueno, consumo? pues Y dos, ¿por qué se mete usted con el tema del COVID? ¿Qué es lo que usted ve como detonante en tema de experiencia con esta situación? no, básicamente porque yo primero lo que visualizo es que esta situación, por lo menos en el pico en el que estamos,
pues va a ser por lo menos unos 60, 90 días. Ok, Pero que hoy en día es muy fuerte y nos está golpeando absolutamente a todos, a las empresas, a las compañías, pero va a ser pasajero. Más rápido, más temprano que tarde tendremos que salir, bien sea por las medidas que estamos tomando, donde se está activando poco a poco la industria y el comercio, que claramente lo que hace es balancear un poco el tema de la economía versus el tema de salud, pero tenemos que salir adelante. Y lo que sí he visualizado tanto en mi caso, en mi entorno, en mi empresa, mis amigos, mi familia, es que esto está cambiando de manera importante la costumbre como nosotros estamos interactuando con las marcas, con los productos y en general con vamos a mirar empecé a mirar fue, venga, cuáles podrían ser, sin tratar de ser un adivino, porque claramente estos son hipótesis, muchas de estas tendencias ya venían sucediendo. Lo que básicamente está pasando es que esto lo va a acentuar y va a hacer que se marquen y dejen una huella mucho más profunda y seguramente pasados, ya llevamos un mes y medio de confinamiento, pero nos falta por lo menos un mes más y esto va a cambiar muchísimo la manera como nosotros nos comportamos y nos relacionamos con las compañías y las marcas. Por eso fue que decidí, venga, hablemos más bien de lo que va a pasar. Más bien dejémonos de preocupar, más bien preparémonos frente a ese futuro y cómo nos podemos organizar. ok, perfecto. Y entrando en ese tema que usted plantea, usted hablaba mucho del estilo de vida. ¿Cómo entonces cambia el estilo de vida de nosotros, Colombia, Latinoamérica Unida? ¿Cómo va a cambiar ese estilo de vida? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? ¿Y cuál es el cambio al que vamos a dar a partir de este momento? Que yo traté de recoger los distintos tipos de comportamientos sobre los cuales vamos a tener un cambio profundo en 10 ítems específicos, pero el primero de ellos, tal vez el más relevante, tiene que ver con ese nuevo estilo de vida virtual. Claramente, todos nosotros, unos con más o menor medida, ya hacíamos muchas cosas a través del Internet y el uso del celular. Sin embargo, al estar en nuestras casas, incluso vernos obligados a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo, hemos encontrado que el Internet y con un celular y un computador yo puedo hacer muchas más cosas de las que hacía. Entonces hoy en día nos ejercitamos a través de nuestro celular, jugamos, nos vemos con los amigos de la universidad y claramente eso va a dejar marcada una huella donde muchos de nosotros vamos a encontrar que sí somos capaces de hacer muchas cosas. Mi papá tiene 79 años y le tocó aprender a pagar los servicios públicos a través de Ujú. Internet. Seguramente ya no va a volver a salir a caminar para pagar. Entonces, alguna dosis de, de virtualización va a quedar en todos los miembros de la familia, porque aquí lo importante es que todos los miembros de la familia, el niño pequeño, la mamá, el abuelo, el papá, todos han tenido que convivir de una manera mucho más fuerte con el Internet. Claro, y veíamos nosotros en esos espacios que ya se están cambiando esas visiones que nos decían que la tecnología antes nos alejaba y todas estas críticas que le hacían a estos espacios precisamente, que uno hablaba con los seres queridos o con las personas a través de estas herramientas y los papás o los abuelos de uno le decían como, oiga, llámelo por teléfono, trate de irlo a visitar más bien porque la tecnología nos está alejando y no nos está acercando. Y estamos viendo ahora todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos cambios ya en lo particular, ¿sí? En la vida cotidiana que se nos están presentando? ¿Cómo usted está visualizando que van a ser esos cambios ahora, más adelante? Bueno, básicamente vemos varios aspectos que son relevantes. El primero, claramente al esto ser un virus y tener todo este tema de salud y contagio, pues claramente va a ser primero que cambiemos un poquito todas las rutinas nuestras en términos de bienestar y cuidado. Claramente nosotros ya estamos entendiendo, oiga, yo cómo sobrevivía antes, cómo funcionaba, porque claramente las posibilidades de enfermarnos eran muy altas y hoy en día eso va a cambiar. Entonces vemos cómo está disparado todo lo que tiene que ver con el consumo de elementos de aseo personal, ¿de acuerdo? Todo este tema de consumir alimentos sanos, de hacer ejercicio, incluso combinando ese estilo de vida virtual. Es decir, que ese ejercicio ahora sabemos que lo podemos hacer desde casa, con el Internet y con nuestro celular al frente. Toda la conciencia que nos está generando esto frente al tema, pues, tener buenos cuidados de nuestro cuerpo. Incluso esto está acelerando enormemente el uso de la telemedicina. Vemos muchísimos casos de médicos atendiendo a través del celular a sus pacientes
Y esto pues es un cambio muy, muy importante que tiene que ver como con todo ese tema de bienestar y de la salud. Ok. Un segundo tema que me parece relevante, Mario, como por anotar, y Ujú. es que estamos dándonos cuenta todos al estar encerrados que el valor de las cosas cambió. Y seguramente nosotros, o por lo menos es lo que yo propongo, es como una hipótesis, es que le vamos a dar mucho más fuerza a la experiencia que a los lujos. Seguramente, y en un mediano plazo, comprar un bolso Louis Vuitton, un reloj de oro, seguramente no tiene mucho sentido cuando nos dimos cuenta que cuando estamos confinados hay muchas otras cosas que tienen mucho y agregan mucho más valor y vamos a querer vivir los carros parqueados hace unos meses y nos encantaría haber estado con nuestra familia en un parque, en el mar, haciendo un viaje. Y yo creo que toda esa parte social se va a fortalecer de una manera importante, cambiando las experiencias cambiando el lujo por las experiencias. Claro, o también se podría pensar que las nuevas cosas o las nuevas posesiones o estos temas o las mismas experiencias son los nuevos lujos, ¿no? Porque, por Es ejemplo, cierto. uno ve a las personas ahorita chicaneando, ¿sí? Su ejercicio, chicaneando sus máquinas, chicaneando, o sea, que todo ese tema del bienestar que usted ha abordado ahorita, cómo lo estamos volcando hacia estas redes y es como una excusa para interactuar, ¿no? Como la pantalla del reloj de los biocositos o los que hacen bicicleta frente a las pantallas. A la pantalla. Exacto, todos estos momentos de ejercicio son un nuevo manejo de interacción, ¿no? De acuerdo. Sí, yo creo que ahí estamos valorando muchas cosas. Primero nos estamos dando cuenta que el Internet claramente tiene muchos más usos, que podemos vivir esas experiencias incluso en nuestra casa, pero todos estamos añorando, oiga, yo debía haber salido más, debía haber compartido más con mis amigos, y eso claramente yo creo que va a generar una huella importante en las personas con respecto a lo que va a ser relevante para cada uno de nosotros, por lo menos en un mediano plazo. Entonces, seguramente lo que tiene que ver con esa conciencia por ejemplo, el tema de lo social, el tema de la sostenibilidad, el tema del planeta. Ahora que todos estamos viendo los delfines en Santa Marta, ya se pueden ver los Himalayas, ahora estamos viendo el Nevado del Huila desde Bogotá. Claramente eso va a generar una conciencia de, venga, el planeta era importante, pero yo no era tan consciente de lo importante. Es relevante el cuidado de la naturaleza de los animales. Por eso yo creo que uno de los cambios importantes de los consumidores va a ser apoyar todas esas causas verdes y también seguir con más fuerza todo lo que tiene que ver las compañías que tengan impronta verde, los productos orgánicos, los productos naturales, las compañías que apoyan causas sociales. Eso va a ser importante para el consumidor y seguramente va a ser que yo prefiera trabajar con esta compañía porque sigue esas causas y las apoya a aquella que no lo hace. Claro, alguna vez hablábamos hace unos días cuando estábamos discutiendo algunos temas sobre esto precisamente, y usted me decía que eh, las personas se van a enganchar con las compañías que los apoyen y que le den una mano en este momento, ¿sí? Esas empresas que estén a la vanguardia de prestarle un servicio, así no sean consumidas por las personas, pero que se presten a darle esa responsabilidad, a abordar esa responsabilidad. Y usted ha notado un punto también en ese momento sobre esa cuarta pata que se le debe poner al design thinking y era especialmente ese tema de la responsabilidad, ¿no? Porque hablábamos que para crear esas experiencias debíamos ser humanamente gustable, tecnológicamente posible, financieramente viable, pero además le recalcaba mucho en ese tema de también ser socialmente responsable, ¿no? Como este tema del cuidado del planeta también y de la sostenibilidad importa para crear esas experiencias. De acuerdo. Básicamente tenemos que entender que por lo menos en este momento, en general, la población mundial tenemos una ansiedad relevante. ¿De acuerdo? Como estamos ansiosos, somos mucho más críticos. No sé si se han dado cuenta que hoy como que todo nos duele más, que aquellas empresas que lo están haciendo bien las apoyamos, que toda esa conciencia social es muy relevante, porque esa respuesta social en este momento y por lo que tanto los clientes van a castigar muy fuertemente aquellas marcas que se equivoquen, que, no esté, que estén confundiendo la oportunidad con el oportunismo.
Y en eso digamos que tenemos las compañías que ser muy, muy inteligentes porque el consumidor, nuestro cliente, hoy en día tiene mucho más tiempo para evaluar y va a ser mucho más racional en el gasto, en la inversión, porque ya se dio cuenta a nivel planeta lo que significa no tener lo que siempre tuvo. Y por eso hoy en día estamos seguramente todos nosotros en el confinamiento estamos siendo mucho más estrictos en la manera como nosotros estamos invirtiendo nuestros recursos, a qué dedicamos la plata y a qué no. Pero eso seguramente se va a quedar. Por lo tanto, tenemos que entender que el consumidor va a empezar a cambiar mucho esos hábitos, vamos a cambiar mucho la manera como darle mucho más valor al contacto humano, que no significa estar uno al lado del otro. Mundial de la Salud, que no está hablando del distanciamiento social, sino del distanciamiento físico. Y creo que es cierto. Socialmente, de hecho, puede que hoy estemos hablando con los amigos que nunca habíamos hablado. Así es. Entonces, no es tanto un distanciamiento social, sino físico, y eso definitivamente se va a mantener en el tiempo. El distanciamiento físico va a cambiar de manera relevante la manera como nosotros como clientes nos relacionamos con las compañías. Claro, y usted ha notado ahorita que ahora tenemos mucho tiempo, ¿no? Tenemos ese tiempo para evaluar, tenemos ese tiempo para estar en casa y pues para compartir en estos nuevos coworks que se nos convirtieron en nuestros hogares. ¿Cómo ve usted la relación de las nuevas experiencias ahora en el teletrabajo y en estos confinamientos laborales? Sí, yo creo que ahí la experiencia con las compañías, pues, insisto, pues, está teniendo unos cambios relevantes. Por ejemplo, hablemos un poquito de todo lo que tiene que ver con trabajar desde la casa. Con más o menos intensidad, teníamos muchas personas incrédulas en la posibilidad de que las personas y los empleados nos portáramos bien a la hora de trabajar desde nuestra casa, pero eso también generaba unos desafíos importantes. Todos, por ejemplo, nos encontramos que no teníamos un buen espacio para trabajar, que creíamos que porque teníamos un escritorio nos hemos dado cuenta que la silla no era buena, que no estábamos bien de luz, que el espacio no era el adecuado. Entonces vamos a experimentar una situación que creo que la estamos viviendo todos y es, oiga, si las compañías definitivamente después de esta situación, de hecho muchísimas en la nuestra va a pasar, muchos se van a quedar trabajando en su casa, pero eso nos significa unos retos y unos desafíos. ¿Cómo vamos a trasladar esos puestos de trabajo ya en definitiva? ¿Qué recursos? ¿Cómo va a ser todos estos temas de la salud en el trabajo? Las ARLs, me imagino yo, antes las ARLs iban y hacían inspección en la empresa de cómo se estaba prestando todo el tema de bienestar a los empleados. No sé cómo va a funcionar. También ha cambiado mucho las rutinas del trabajo nos han cambiado enormemente. Creo que ya la manera como funcionamos se nos alargó la jornada, trabajamos más. La convivencia con niños y mascotas, nadie había pensado en eso. Pero una cosa es trabajar en la casa cuando me quedaba, mi señora se iba, los niños para el colegio, y resulta que ahora es cuando todos estamos ahí, tenemos al gato, al perro, al niño llorando, eso también genera unas rutinas y unas dinámicas del trabajo en casa totalmente diferentes. Entonces, eso nos está cambiando de manera importante. Estamos valorando mucho más la familia, por ejemplo, lo que tiene que ver con el hogar. Pero frente al hogar sí quiero hacer como unos comentarios que me parecen que pueden ser hasta jocosos y es, Ok. no sé si a los que están presentes les ha sucedido ahora que se dieron cuenta que el mueble no era tan bueno, que la licuadora no funcionaba tan bien, que estoy mal de ollas, que tengo... Yo creo que eso va a hacer que apenas salgamos todos de este confinamiento, estamos pensando en pintar el apartamento, en mandar a hacer un arreglo, en cambiar el sofá. Nos dimos cuenta al estar viviendo 7 por 24 durante muchos días en nuestro hogar, que hay muchos detalles de nuestra casa que no funcionaban o que no funcionan. O eventualmente, no a tanto un corto, pero sí un mediano plazo, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que tal vez nuestra casa no era la más adecuada para un espacio de tiempo tan largo. Vamos a necesitar espacios sociales que hoy no teníamos. Para las empresas claramente es una oportunidad porque hay muchas cosas que los clientes van a necesitar. Obviamente ahorita estamos muy escasos de recursos, pero en un mediano plazo todas esas adecuaciones van a ser importantes. Sin contar la importancia del delivery. Claramente el delivery se volvió crítico porque el estilo de vida virtual ha incrementado enormemente el e-commerce. Ahora todos compramos mucho, únicamente nos tienen que llegar. Y ahí hay muchos desafíos y creo que todos lo vimos en el día a día, como las cosas al final no nos llegan como deberían ser y de manera adecuada.
Entonces, el delivery sigue creciendo, sin embargo, todavía no son tantas las familias que compran a través de Internet como pensábamos. El e-commerce todavía tiene muchos desafíos. El informe que salió hace poco en la revista, creo que gerente de Jan Haas, de la cantidad de personas que todavía no son capaces de pagar por Internet. Entonces, el famoso UX está siendo desafiado en estos días porque mucha gente no utiliza el Internet porque no es capaz de pagar. Entonces, ahí todavía nos quedan muchas cosas que las empresas tienen que reorientar para lograr suplir esa necesidad y ese cambio en el comportamiento de nuestros clientes. Claro, y en esa reorientación, Juan, que usted hablaba y que claramente con todos estos desafíos y que usted hablaba de que nos estamos dando cuenta de muchas cosas y obviamente después de la publicación de este artículo y de las conferencias que usted está dando sobre este tema, usted se ha convertido como en el experto más llamado para mirar estos nuevos cambios. ¿Qué le están pidiendo a usted las empresas en estas reacciones, estas tácticas que le están diciendo como, oye, Juan, nos estamos dando cuenta que estamos fallando en esto? ¿Qué le están pidiendo las empresas hoy a usted para revisar las tácticas ya? Por ejemplo, hay un reto muy grande que tiene que ver ahora con el tema de la pulcritud y el aislamiento físico. O sea, yo creo que algo que nos va a dejar en la huella este COVID va a ser el tema de pulcritud. Nosotros antes nos montábamos en el servicio masivo, unos encima de otro, y ahora decíamos, yo no sé cómo sobrevivía, y no estoy hablando de los empujones, sino del tema de salud. Y frente a eso yo creo que definitivamente nosotros vamos a cambiar mucho los hábitos. Vamos a preferir, por ejemplo, todos los sitios que tengan cierto distanciamiento. Las compañías, sensación que manejan de manera pulcra sus productos, sus sitios físicos. Ahí vamos a tener unas necesidades muy grandes de rediseñar todos esos protocolos. Vamos a querer tener el mínimo contacto con las cosas físicas, por ejemplo, en una tienda, en un almacén, en un retail. Va a recobrar mucha vida el transporte individual. Miren lo contrario de esta situación. Hablábamos mucho del servicio masivo y ahora resulta que en el transporte masivo pues ya no vamos a querer estar tanto. Entonces, yo estoy seguro que el tema de bicicletas, el tema de patinetas, incluso el tema de los vehículos, el transporte individual va a ser importante. Entonces, claramente eso genera unos retos muy grandes. ¿Cuáles son algunos de esos retos? El primero, y yo creo que es el mensaje más relevante, es nosotros para actuar, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que estar como estrategia presente en esas nuevas rutinas de consumo. Es decir, negocio y decir, si el cliente está cambiando y va a cambiar la manera de pensar, mi producto o servicio, el que yo estoy entregando, cómo está dentro de esas nuevas rutinas. Es decir, si el cliente ahora le gusta lo verde, si el cliente quiere las cosas de una manera pulcra, si apoya las causas sociales, si definitivamente tiene un estilo de vida mucho más virtual, si trabaja desde la casa, si estudia desde la casa, y cuando hablamos de estudio no es solamente el tema formal, también todos esos hobbies, yo cómo voy a empezar a modificar mi negocio para estar dentro de esas nuevas rutinas. Por ejemplo, el más básico y es, claramente tengo que incrementar la porción de venta en términos online. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Pues lo primero, innove en su producto. Venga, usted, los clientes, por ejemplo, hay algo muy interesante, a mí me gustó mucho en estos días que vi en televisión que se disparó el consumo de harina. Sí. ¿Por qué se disparó el consumo de harina? O sea, las harineras deben estar felices. Vamos a preparar tortas, pasteles, postres en la casa y los clientes aprendimos a cocinar y están innovando y cambiando en los platos, porque claramente cuando ibas 2 o 3 veces a tu casa, pues la carne con tu plátano, tus papas y tu arroz te funcionaba, pero ya cuando estás todos los días, no. Si los clientes aprendieron a cocinar y ahora tienen un estilo de vida virtual, pensemos yo que podría hacer. Me gustó mucho en estos días ver restaurantes que no es que te envíen el plato totalmente cocinado, sino que te envían las partes para que tú lo cocines en tu hogar con tu familia, porque esa es una costumbre que está cambiando. Entonces yo tengo que adaptar mi negocio y mi producto. Tengo que asegurarme de estar capturando en tiempo real lo que para los clientes es importante. Tengo que preguntar, tengo que comunicarme de una manera diferente. Y para eso seguramente tengo que rediseñar mis journeys. O sea, esas interacciones paso a paso que el cliente vive con la organización, tengo que conocida que trabaja con unos concesionarios de vehículos, decía, estamos rediseñando todos los protocolos de atención y todo el Customer Journey,
porque ¿cómo vamos a entregarle el carro a una persona en un taller? ¿Cómo se lo vamos a recibir cuando ir a la sala de ventas? ¿Cómo le vamos a hacer la demostración del vehículo si ahora tiene que salir a dar una rutina? ¿Cómo vamos a manejar esos protocolos? Piensen desde el más sencillo. Le decíamos a nuestros vendedores o asesores, sonríale al cliente. ¿Y cómo le vamos a sonreír si vamos a durar con tapabocas 6 meses o un año? Desde ahí tenemos que empezar a cambiar. Entonces, claramente yo creo que hay unos desafíos muy relevantes para las clientes, para las compañías, en rediseñar, por ejemplo, los arquetipos. Nosotros cuando pensamos ese buyer persona, que muchos de los que están presentes han hecho ese tipo de ejercicios, Ujú. había un buyer persona, siempre nos salía un buyer persona que era offline. Así Yo creo es. que ya no va a haber un buyer persona, algo de virtual se le va a quedar. Entonces, definitivamente esto nos está poniendo una serie de retos sobre la mesa sobre los cuales tenemos que trabajar. Ok, Juan, y en ese orden de ideas, ¿usted cómo ve? Claro, estamos revolucionando, estamos cambiando, estamos yendo hacia futuro con una visión, pero ¿qué de lo que hay funciona? ¿Qué de lo que nosotros sabíamos hacer antes y de lo que estamos haciendo hoy en las casas? ¿Qué es lo que cree que está funcionando y va a perdurar? Eso que no va a cambiar, que es la esencia y que va a seguir adelante en nuestros procesos de consumo. Sí, yo creo que aquí hay algo que es muy, muy rescatable y es, venga, yo tengo que humanizar el contacto virtual. O sea, que nos estemos comunicando a través de medios virtuales no significa que para el ser humano el tema tener contacto con otro ser humano sea relevante. Y yo creo que eso tenemos que manejarlo muy bien. En Latinoamérica los principales canales de venta, de atención, de servicio, siempre han sido las oficinas físicas, pero eso va a migrar de una manera muy relevante. O al teléfono, que definitivamente sí sigue siendo importante, o si no a medios como este por el que estamos, pero no podemos tener un e-commerce, por ejemplo, sin un chat en línea, donde Claro. la persona tenga la posibilidad de hablar con alguien. Entonces nosotros tenemos que ver cómo humanizamos el contacto virtual. Y yo creo que esa parte se va a mantener y va a ser relevante y va a ser importante tener siempre la posibilidad de hablar con alguien al otro lado. Y ahí definitivamente pues hay mucho todavía por innovar, por diseñar, por crear, por cambiar nuestro modelo de atención, de servicio, de negocio, nuestros canales. Los canales de atención y servicio van a tener un rediseño total, tienen que adaptarse. Los físicos, por ejemplo, los contact centers, que era casi imposible tener 3.000 asesores en sus casas y ya tocar rediseñarlo de una manera importante. Pero yo creo que es muy rescatable esa parte humana de la relación. ¿Que se hace a través de otro medio? Sí, pero esa parte humana de la relación es relevante. Claro. Y Juan, esta nueva versión, cambiando un poquito el tema, ustedes que son muy expertos en este tema de la experiencia del alumno, ¿usted cómo está viendo los nuevos cambios en educación virtual y esta experiencia que se está teniendo en la educación de los muchachos y de las personas que están en la universidad? Cuál es el reto hoy y cuál es el futuro de estas nuevas experiencias? Bueno, pues definitivamente el aprendizaje se volvió online. Digamos que ya eso venía. No podemos decir que ahora por el COVID el aprendizaje, lo que sí sucede es que lo aceleró. O sea, las universidades, las instituciones educativas van a tener que hacer unos cambios drásticos en la manera. Yo creo que es muy relevante el contacto social, el aprendizaje social. Una universidad, los principales grandes amigos que tenemos muchos de nosotros son gente y compañeros de la universidad, pero claramente va a haber un mix muy, muy distinto. Entonces, por un lado, va a haber un incremento de la formación. Yo creo que la gente ha entendido que conocer nuevas cosas va a ser mucho más relevante. El aprendizaje no solamente formal o profesional o para el trabajo. Yo creo que también esto nos está dando la oportunidad de aprender a hacer muchos hobbies, de aprender a afeitarnos, las señoras aprender a peinarse, aprender a cocinar. O sea, estamos viendo que hay unas mil posibilidades. Los campus que tienen las universidades y estas grandes instituciones que son fantásticas van a tener que revisar, yo creo que más cambiar el uso. O sea, el uso de los campus va a tener que transformarse. Nuevas soluciones pedagógicas claramente tienen que haber ahí y la modalidad
entre la parte virtual, presencial, social, claramente tiene que rediseñarse. Y eventualmente esta situación está llevando a que muchas de esas personas estén reevaluando lo que quieren estudiar. O sea, yo creo que esto nos está generando la capacidad de adquirir un conocimiento sobre temas que eventualmente nunca lo habíamos pensado y las necesidades del mercado van a ser otras. Entonces, definitivamente el tema de la experiencia del estudiante es un cambio drástico, drástico, drástico. Es decir, volver a revisar ese journey donde hoy en día van a aparecer un montón de interacciones. O sea, antes teníamos que ir a la universidad a hacer una inscripción. Estas cosas eventualmente ya se van a acabar por completo. Yo creo que los campus físicos se mantienen, yo creo que la experiencia social, tener compañeros al lado, son muy relevantes, pero sí van a tener que dar un cambio muy fuerte en ese mix entre lo virtual y lo presencial. Sí, ahí lo que usted habla del tema digital, de cómo apalancarse en eso digital, no para hacer la experiencia digital, sino para hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, pero sobre estas plataformas, ¿no? De acuerdo. Por eso, Mario, ahí estamos muy sintonizados en lo digital no existe. Me acuerdo Así mucho de es. tus conferencias de lo digital no existe. Lo que existe es una tecnología que cambió la manera de relacionarnos con el mundo. Pero al final las necesidades son las mismas. Necesitamos harina, necesitamos una silla para trabajar, necesitamos estudiar. Y eso pues claramente es lo que pasa es que ya tenemos unas nuevas herramientas y esto nos forzó a aprenderlas a utilizar. Por Claro. ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Yo creo que uno de los cambios que no lo he mencionado, pero me parece muy, muy relevante, es que muchas personas encontraron la capacidad de tener fuentes de ingresos desde la casa. Entonces, el autoempleo y la generación de una segunda fuente de ingresos para todos va a dejar una impronta y es, señor, este tipo de cosas eventualmente podrían volver a suceder y yo no puedo seguir dependiendo de una única fuente de ingresos y ya me di cuenta que desde mi casa puedo hacer cosas. Unos no hemos podido, otros hemos podido más, pero claramente eso también va a generar un cambio en el comportamiento. Y ahí está la oportunidad de las compañías cómo apoyan esa situación. Claro, y también cómo se está diluyendo el concepto de la hora nalga, ¿no? O sea, de ese control por horas y que esté la gente conectada todo el tiempo, el de 8 a 12 y de 2 a 6, sino que se cambian esas rutinas al trabajo por objetivos y a esas nuevas formas de gestión. Pero ahí hay un tema, Juan, y es cómo abordar los temores, ¿sí? Porque es que nosotros, obviamente, todavía muchos de nosotros nos da ese temor de dejar a nuestros empleados solos en las casas, confiando, entre comillas, que vayan a cumplir su labor. Nosotros en las casas solos, teniendo de no poder ejercer bien nuestras labores, porque obviamente tenemos a los hijos, a las personas al lado y no saber, o sea, ¿cómo abordamos esos temores? ¿Cómo bajamos ese estrés? No, yo creo que ese sí es un reto, digamos, grande. Claramente, digamos, ahorita estamos confinados. Lo que estamos diciendo es, venga, ¿esto cómo va a ser después? Y después, pues seguramente muchos de estos hábitos en el hogar se van a mantener, pero vamos a empezar a salir. Hoy en día sí, claramente hay muchas situaciones complicadas de, de- de- del estrés mismo del encierro, sobre todo bajo un altísimo volumen de la población en unas condiciones de encierro muy extremas en una vivienda sin los servicios básicos, que extremadamente un montón de personas en unos pocos metros cuadrados, y eso pues definitivamente lo va a hacer. Yo creo que claramente ahí vamos a tener que ser muy buenos en ser capaces de proveer herramientas en las casas para lidiar un poquito con esa situación. Pues primero, obviamente, alinear desde lo económico. Digamos que todas estas ideas fantásticas no funcionan si la gente no tiene un ingreso mínimo con el cual comprar sus alimentos y sus elementos básicos. Pero una vez eso se empiece a alinear, insisto, esto no va a ser toda la vida, 2, 3 meses, y esto esperamos que el despegue sea más una curva en V que una curva plana. Eso nos va a ayudar muchísimo a aliviarlo, ¿de acuerdo? Sí, usted hablaba en una de sus charlas, Juan, sobre que hay que dejar en este momento particular, pues para poder pensar a futuro, hay que dejar de lado un poquito la estrategia, como dejarla en stand-by un poquito y empezar a ejecutar. El clásico haga poquito, pero haga. Sí. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué le podemos decir a las empresas que haga ya? O sea, que se enfoquen, se monten unos comos, que para empezar a construir estas líneas, ¿qué hay que decirle a las empresas que empiecen a hacer ya?
lo que tenemos que hacer es, primero, tener mucha cercanía con los clientes. O sea, lo importante acá, sobre todo las empresas, es, usted lo que tiene son clientes. Y si los clientes en este momento usted no los abandona y no está a su lado, y no estoy hablando de estarles vendiendo, sino estar comprendiéndolo, escuchándolo, llamándolo, diciéndole aquí estoy para ayudarle, vamos que eso va a generar una marca. Las compañías que se equivoquen en este momento van a tener unos fuertes impactos reputacionales porque no lo hicieron bien. La comunicación muy transparente, muy humana, entendiendo que el cliente tiene mucha incertidumbre, que sus empleados también tienen mucha incertidumbre, que el mundo les cambió y por eso tenemos que trabajarlo. Teniendo en cuenta digamos, el disparo del e-commerce y tanta necesidad de todo el mundo digital, no solamente para comprar, estoy hablando también de los canales de atención y servicio, de relacionamiento. Debemos trabajar en asegurar que ese end-to-end funciona, lo que veíamos en el e-commerce porque no saben cómo pagar. No estás asegurando una parte del proceso y en eso las compañías tienen que trabajar de una manera muy relevante. Y un cuarto punto que me parece muy fuerte es, venga, las restricciones y las ataduras ya no vienen bien. Ese tema de mándeme una foto si el mueble le llegó roto para mandarle otro, dónde está su factura, no es que si usted contrata tiene que quedarse con nosotros un año, eso definitivamente las marcas tienen que dejarlo a un lado y esto va a ser un mundo sin restricciones. Digamos que la alta competencia ya lo traía, pero eso se va a profundizar. Es que ahí hay algunos de los mensajes sobre los cuales las compañías tienen que tratar fuertemente. Súper. Juan, y de esos ejemplos de tácticas que están aplicando y obviamente los que pueda compartir, un caso que usted diga como, mire, este caso lo están haciendo bien o este desarrollo lo está haciendo como debe ser, ¿cuál considera usted que es el que está sacando la línea? Yo creo que digamos que hay muchos industrias y cada industria, digamos que ha tenido sus retos. Pero, por ejemplo, pues claramente muchos de los retailers y todo lo que tiene que ver con venta de productos físicos, haberse reorientado al delivery y decir, oiga, yo te lo entrego, yo te lo llevo a tu casa. En menos de 24 horas vemos como algunos incluso están ajustando su promesa, porque no, yo lo llevo, pero empezaron a tener dificultades en la logística. Entonces, claramente ahora cuando hablamos de 24 horas, pero ojo, pero cumpliendo con todas las normas y protocolos, porque acuérdense que la asepsia se va a mantener hacia futuro. Entonces, ahí digamos que veo el mundo retail trabajando muy fuertemente. Ahorita han reconvertido muy rápidamente en el pase. Yo le hago el mercado, solamente venga en su carro, yo le pongo las bolsas en el baúl y váyase, ese compre y pase y yo lo recojo. Por ejemplo, son innovaciones que de hecho no eran muy modernas, funcionan en muchos sitios del mundo hace mucho tiempo, pero no eran no las estábamos. Fue que ese plan a 2 años tocó hacerlo en 15, 20 días. Pero entonces, por ejemplo, en el mundo retail me gusta mucho lo que está pasando. En el mundo de la salud, insisto, el tema de todo lo que tiene que ver con telemedicina, que la telemedicina al final terminó siendo a fuerza. Es decir, el médico te hace el diagnóstico desde su casa. Entonces, yo creo que el mundo, digamos, médico, ahí va a sufrir unas transformaciones y se está ajustando de una manera rápida y muy interesante, además porque ellos tienen el reto ahora de ser la primera línea, digamos, para enfrentar todo lo que es el COVID. Ahí hay ejemplos muy bonitos en la parte de restaurantes. Claramente, por ejemplo, algunos restaurantes, no estoy mencionando marcas para no, Sí. restaurantes que dicen, mire, aquí usted puede conseguir la leche, el pan y los huevos. Venga, pero usted era un almacén de comida rápida, sí, pero yo sé que para usted es importante. Entonces yo lo estoy incorporando dentro de lo que yo ofrezco para la venta. A mí me gusta ese caso, por ejemplo, que es ponerse en la realidad del cliente. Es decir, venga, yo quiero sus hamburguesas, pero yo tengo hoy en día unos consumos mínimos que son muy necesarios. Ese me parece que es relevante. Lo que está haciendo la industria educativa es muy potente. O sea, yo ver a mis hijas haciendo su clase de educación física a través de su celular, pues me parece que también se han logrado reinventar de una manera muy fuerte en muy poco tiempo y también ahí un poco sin estar tan preparados, pero lo están haciendo bien. Y de hecho creo que es más difícil, mucho más costoso prestar un servicio de educación virtual que hacerlo de manera presencial. Y yo creo que en eso el cerebro de todos nosotros tiene que cambiar. Por ahí vi un artículo de no estoy dispuesto a pagar un semestre de 12 millones de pesos por clases en Zoom. Y eventualmente
profesor preparar una clase en Zoom de 1 hora, cuando llegaba a echar chistes, a saludar, a rayar en el tablero casi que de manera improvisada, en Zoom no puedes hacerlo porque tienes que hacer 86 diapositivas. O sea, es más complejo dictar clases de manera virtual. Yo creo que cada una de las industrias está haciendo, muchas industrias están haciendo cosas muy interesantes. Algunos bancos, por ejemplo, que están llamando a sus clientes, vengan, señor pensionado, yo sé que usted no tiene una tarjeta de débito, cuénteme cómo le ayudo para que no tenga que estar yendo y viniendo al banco. Estos que están entendiendo y a muchos nos han movido algunos plazos para nuestros créditos entendiendo la situación. Ahí hay muchos ejemplos. Las aseguradoras, por ejemplo, entendiendo que hace 1 mes y medio tienes tu vehículo parado y te dicen, oiga, de la prima de 12 meses le voy a devolver 2 meses porque es que usted no está usando su carro, o le voy a abonar esos 2 meses. Entonces, hay muchos ejemplos de cada industria que creo que lo están tratando de hacer bien, y también hay muchos ejemplos de los que lo están haciendo mal o pésimo. ¿De acuerdo? Entonces, porque no están entendiendo esa realidad, no están acompañando al cliente, y seguramente a futuro podrían ser marcas altamente castigadas. Claro, y con base en ese entendimiento y basándonos un poquito en lo que usted decía antes, Juan, acerca de la importancia de la humanización y que a futuro va a tener un gran impacto ese tema humano que al final no nos vamos a poder desligar. Pero ¿hasta dónde va a ir ese tema robótico también, ese tema de inteligencia artificial, ese tema de avance tecnológico que si bien está andando y nos está llegando, no tanto a Colombia, pero están andando fuerte aquí todo, de poquitos pero fuerte? Entonces, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo va ese tema de la automatización? Yo creo que un cambio muy, muy fuerte en general en el consumidor, sino más bien desde las empresas, va a ser acelerar la automatización. ¿En qué sentido? En que entendimos lo complejo que las compañías depender de tanta fuerza de trabajo humano. Y por lo tanto, en la medida en que las compañías logren reemplazar a través, por ejemplo, de robots, su fuerza laboral, yo creo que lo van a hacer. Y eso es para bien y para mal, pues generará muchos empleos en la gente que diseña los robots y los Claro. ensambla, y generará eventualmente salida de personas en la ejecución. Pero todo lo que tiene que ver con automatización, con buscar la menor dependencia del recurso humano, sobre todo para aquellas actividades repetitivas, eso definitivamente se va a acelerar. Y eso es cierto. O sea, todo lo que tiene que ver con soluciones para automatizar el trabajo humano va a ser muy fuerte. Por otro lado, todas las soluciones para acompañar ese estilo de vida virtual. Entonces, ya entendimos que la gente va a estar más en las casas, que aprendió, que ya sabe que el celular y el computador sirve para otras cosas, y ahora vamos a ver 1000 soluciones para acompañar ese estilo de vida virtual. Y estoy hablando de soluciones de todo tipo, no pensemos siempre en el mundo profesional. La mayoría del uso del Internet no está en el mundo profesional, está en los juegos, está en las películas, ¿de acuerdo? Entonces ahí también va a haber un desarrollo muy grande. Ok, Juan, y para ir cerrando esta charla y pues agradeciéndole el habernos acompañado en este espacio, hay un tema muy sensible, de hecho hay dos temas muy sensibles hacia futuro, en el futuro del consumo, y es ¿cómo ve usted el tema del turismo? ¿Sí? ¿Cómo él va a ser como esa experiencia del turista o esa experiencia de las empresas turísticas para reinventarse o hacer las nuevas cosas? Uno, y dos, ¿qué pasa con la brecha no conectada? No estará, o sea, todo ese escenario de COVID y demás no nos deja como esa separación entre los conectados y los no conectados. ¿Cómo ve usted eso a futuro? Bueno, frente al tema de turismo y aerolíneas, por ejemplo, yo veo un despegue muy, muy lento, muy, 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 muy paulatino. Claramente, aunque quisiéramos estar en la playa en un buen hotel, el tema del contacto físico genera ciertos miedos. Entonces, ahí va a ser un reto muy grande para la industria hotelera, piensen en los bares, piensen en los restaurantes, o sea, toda esa industria Ujú. que su esencia es el mundo físico, Turismo. tiene unos retos muy, muy grandes, sus ocupaciones van a ser menores, por lo tanto su productividad, están hablando, por ejemplo, que en las aerolíneas, al principio, cuando sobre mediados de mayo
despegar y volar, la silla del medio no la van a vender, pero eso significa mucha menor ocupación, muchos más costos, posiblemente un mayor precio. Esa industria la veo compleja. Yo creo que hay todos estos temas de odomática y todos estos temas de automatización para tratar de evitar el contacto físico son muy relevantes y sobre todo el cambiar sus protocolos para que los clientes se sientan seguros consumiendo las bebidas, consumiendo los alimentos porque están tranquilos que tienen unos protocolos y unos procedimientos de muchísima limpieza. Ese por un lado. Eh, y definitivamente, pues eso genera un cambio muy fuerte. En términos de los que no están conectados, pues ahí hay mil dificultades. O sea, empecemos por los conectados. Los conectados nos dimos cuenta, primero, que no teníamos los anchos de banda necesarios. Eso es una oportunidad gigante para las empresas que están aquí presentes. Tenían 10 megas y ahora tienen 70 o tienen 100, porque nos dimos cuenta que no nos daba. Segundo, porque los anchos de banda requieren soportar multidispositivos. Es decir, ya no es tu celular y tu portátil, es tu celular, tu portátil, los dos computadores de los hijos, el chiquitico viendo Netflix y la señora viendo cómo cocinarle el nuevo ponqué. Tercero, dificultades gigantes porque en la mayoría de los hogares había un computador, en los que lo hay, y muchísimos no lo tienen. Entonces ahí viene, primero, dotar a los hogares de un computador. Y de hecho no sirve uno, tienen que ser más de uno, porque ahora todos los miembros de la familia entraron en la era virtual. Y por el otro lado, pues claramente, por lo menos en Colombia, pues hay un montón de colombianos que no están conectados. Ya vimos cómo tocó revivir las clases a través de la radio. Entonces, volvió la primaria y el bachillerato por radio. Así es. Aquí nos tomó este contagio, este virus, nos tomó como si viviéramos en 1920. O sea, es como si entre 1920 y 1950 y el 2020 no hubiéramos hecho nada lo suficientemente fuerte para ser capaces de prevenir una situación de estas como una pandemia. Claramente el Internet pues, ha hecho que esto sea otro mundo. No me imagino una situación de estas hace 30 años, hubiese sido muy complejo, todos hablándonos. No podríamos estar haciendo esta entrevista otra vez a través de la radio o un teléfono tradicional. Claro. Y bueno, Juan, y ya para cerrar entonces, ¿cómo está ISO y cómo está Juan, ISO bajo la batuta de Juan y todo su equipo para responder a estas nuevas necesidades? ¿Qué están ofreciendo de nuevo? ¿Qué están haciendo de nuevo para el tema táctico, para sacar a las empresas de este atolladero post-COVID, para llevarlas a ese escenario post-COVID? Pues primero tuvimos la buena fortuna de ser capaces de en 2, 3 días mover el 100% de las operaciones a sus viviendas. Por lo tanto, hoy en día tenemos toda la compañía, unas 85 personas trabajando desde su hogar. Digamos que eso es como lo primero y hemos contado con la fortuna que mucho de este trabajo virtual, utilizando algunas herramientas y metodologías, lo hemos podido mantener. ¿En qué le estamos ayudando a las empresas? En entender quiénes son sus clientes, qué están pensando, cómo lo están pensando, por qué. Y ahí estamos capturando y ayudándole a trasladar mucha información del cliente a las compañías. Les estamos ayudando a entender ese nuevo cliente. ¿Quiénes son esos arquetipos? ¿Cómo son sus comportamientos, sus gustos? Los protocolos. Estamos teniendo que cambiar los protocolos de atención. Antes el famoso sonríale al cliente, oiga, pero ahora con una máscara, ¿cómo le va a poder sonreír? Bueno, estamos teniendo que cambiar los protocolos, rediseñando los customer journeys, ayudándole a entender desde el punto de vista del empleado el colaborador. Entonces, nuestros empleados y nuestros colaboradores, los que siguen trabajando con nosotros, desafortunadamente veía una estadística como tan solo el 12% de las compañías colombianas siguen manteniendo su ingreso. Es decir, que el resto, el 88%, no, y muchas de ellas en ceros. Entonces ahí también hay una angustia de parte de los empleados con respecto y traer esa información a la mesa para gestionarla de una manera distinta es importante. Entonces, afortunadamente en este tema de clientes, precisamente por este cambio en el comportamiento del consumidor, nosotros como compañía seguimos manteniendo parte importante del nivel de actividad, ayudando a las empresas y a las organizaciones a organizarse, a ajustarse y a prepararse para lo que viene y lo que está sucediendo.
Genial, Juan. Pues nada, muchísimas gracias de verdad. Ha sido una charla maravillosa. Nos ha alineado muchísimo en este escenario, tanto prepararnos para este momento como para ir pensando en este nuevo escenario que se nos viene después de cuando ya podamos salir y disfrutar de en el mundo post-COVID. Pues nada, Juan, muchísimas gracias de verdad por este rato de atención. Muchísimas gracias a todos ustedes conectados que estuvieron con sus manitas arriba y dándonos muchísimo amor con esos corazones. Si hay una pregunta, Mario, por ahí, no sé, si hay Ok, alguna pregunta, la podemos tenemos responder. preguntas. Alguien hizo una mención, me parece relevante, y es cómo ahora las compañías van a brindar una buena experiencia cuando el tema físico se les complicó. Entonces, pues Ajá. claramente tienen dos situaciones. La primera, en el mundo físico, van a tener que reorganizar sus protocolos de atención, de servicio, el tema de asepsia, limpieza. Ahí tienen, digamos, un reto muy fuerte. Y obviamente lo tienen que trasladar mucho de esa experiencia a los otros canales. Entonces yo voy a tener que tener mi contact center, hay que potencializarlo, mi chat también, mi e-commerce, y por lo tanto vuelve y juega. ¿Cómo voy a humanizar todo ese componente, digamos, de mi modelo de atención y de entrega de mis productos y servicios? Claro, aquí, Juan, tenemos una pregunta y es, ¿cómo se nos da Circular Eco Innovation? Dice, ¿cómo se mantiene la experiencia del consumidor sin infraestructura? Exacto, ese es un poco lo que estaba mencionando y es primero, mi infraestructura la tengo que adecuar a los nuevos protocolos y exigencias y tengo que ver cómo logro complementar, cómo lo logro complementar a través de internet, del teléfono, cómo logro reinventarme en términos de producto para dar una capa agregada de que haga presencia dentro de esas nuevas rutinas de consumo. Yo voy a entender que ahora el 100% de mi experiencia no puede ser solamente física. Y si fuese física porque soy un bar, pues voy a tener que cambiar un poquito todos mis protocolos y mi modelo de atención y servicio dentro de mis instalaciones. Genial. Aquí tenemos otra que es, nos dice Sandra P. Coach, nos pregunta, ¿qué estrategia deberían tener los cinemas? Bueno, ellos tienen un reto grande. Por un lado, pues todos sabemos que el tema de la televisión online se disparó. Es decir, que los que no tenían Netflix lo contrataron y los que no tenían Prime Video lo contrataron y Claro Video. Entonces ahí tienen una competencia grande. Desde el punto de vista del cinema, seguramente al principio, insisto, van a tener que tener unos protocolos complejos, primero de asepsia y limpieza, pero tienen que ser capaces de comunicarle a eso al cliente, que el cliente sepa que están así. Seguramente sus salas, uno detrás del otro, como todos veníamos acostumbrados, totalmente llenas, no va a ser posible. Seguramente van a tener que poner por familias o por grupos de personas. Ahí tiene que, insisto, volver a pintar su journey, volver y rediseñar esas interacciones que son críticas, acompañarlo de protocolos, de nuevos protocolos, una muy buena capa de comunicación de ese nuevo modelo de trabajo para que el cliente se sienta seguro y vuelva. Y seguramente también hay que generar algunos ganchos para que el cliente vuelva a las salas de cine. Genial, aquí nos están diciendo que sería bueno que volvieran los autocinemas. Sí, los autocinemas por allá de los años 70, 70. Yo cuando pequeño alcancé a ir a uno. No, y de hecho creo Y que eso va a aquí crecer. hubo como en los 90 hubo una intentona de En poner Vima, autocinemas y el en norte, Vima, exacto, en Vima. en Vima. No, yo creo que eso vuelve y juega. Hay uno de los puntos número uno es que hay que innovar en nuestro producto o servicio. Si las rutinas de consumo del cliente cambiaron, que es el reto, yo tengo que adaptar ahora muchas cosas. Mis journeys, mis protocolos, mis arquetipos, etcétera. Y posiblemente el producto del autocine sea una forma interesante de enganchar de nuevo a la gente. Oye, Juan, una cosa, usted hablaba ahorita y lo ha mencionado en varios temas, que el tema de la innovación, ¿sí? Pero así como rápidamente uno, ¿cómo innova? O sea, desde su línea, uno, como, o sea, desde su escritorio normal, desde su computadora, desde su línea, ¿qué hay que hacer para innovar? Yo creo que el paso número uno para innovar es escuchar al cliente. Lo que pasa es que la gente se lanza a hacer innovaciones sin haber estado al lado del cliente, vivir con el cliente, meterse en su casa, entender cómo utiliza los servicios y los... Por ejemplo, un súper ejercicio de investigación hoy en día sería convivir con unas familias y entender estos hábitos de consumo de los que yo estoy hablando, si tienen sentido o no tienen sentido. ¿Cómo así que ahora usa más harina? ¿Para qué usa el celular?
en dónde estudian los niños, en qué parte de la casa, qué hace el papá con el internet, a qué hora se levantan, cómo atienden al niño mientras están haciendo la comida. Yo creo que si yo me lanzo a innovar sin haber partido del cliente, pues claramente voy a tener una frustración. Entonces yo creo que la fase número uno es esa parte de entienda el cliente, empatice, se vuelve fundamental, porque si no partimos de ahí podemos llegar a soluciones que no son las adecuadas. Perfecto. No, pues Juan, yo creo que ha sido más que ilustrativo toda esta charla, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros, de verdad ha sido mágico este tema, en aportar en este tercer episodio del de los zapatos rojos, el de los zapatos rojos presenta, y pues nada, ¿dónde lo consiguen? ¿En qué redes usted está? ¿Dónde lo pueden ubicar? Sí, yo estoy básicamente en LinkedIn, que es donde estoy haciendo de vez en cuando algunas publicaciones, que es Juan Carlos Mejía Villa, y tengo un blog en El Tiempo, el periódico El Tiempo, que se llama Lecciones de Servicio al Cliente, incluido el último con respecto a lo que son la modificación de los hábitos de consumo. Muchas gracias, Mario, súper interesante No, haber estado el genial. día de hoy, y pues lo que necesiten y quieran, ahí estaremos. Genial, muchísimas gracias. Y todos ustedes que estuvieron conectados, muchísimas gracias. Ya saben, seguir a Juan en el Instagram, seguir a Juan en LinkedIn, buscar en Google sus columnas que son una maravilla. Y pues nada, Juan, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar conectados. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Recuerden, soy el de los zapatos rojos y resuelvo problemas con dibujos. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias, un Chao. saludo a todos, feliz noche.